que se trae nunca quiere, ya. Queda la silla vacía. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación de Baile Popular, que me convocó, y la idea, con el gran querido recuerdo por inolvidable Carlitos Cafarena, estar además en este lugar que guarda su recuerdo y su memoria siempre tan presente para todos los amigos de Boedo, y en particular para mí, que con el Instituto Irigoyeniano y la Fundación de la República compartimos también con Carlos un gratísimo recuerdo y de respeto y de afecto muy grande, porque fue sin duda un gran maestro. Está bien aplicada esa palabra. Bueno, La Boca, me pidieron hacer una referencia al barrio de La Boca en este ciclo que ustedes vienen desarrollando acá en Baile Popular. Y lo primero que quiero decirles es que La Boca también ya es un poco una cuestión, siempre diría que La Boca es un milagro de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. No debe haber lugar físico más postergado desde el punto de vista de las condiciones geográficas y ambientales en los orígenes de esta tierra, que haya sido posible prever que alcanzara el grado de desarrollo social, cultural, político, industrial también, a lo largo de un periodo de tiempo relativamente corto, si pensamos que estamos en una Argentina con 200 años de vida independiente, y La Boca, nuestro barrio, va a cumplir dentro de unos días 145 años como personería barrial. Eso vamos a hablar ahora. Digo un milagro porque, sinceramente, si se piensa que a mediados del siglo XVII, en esa margen izquierda del riachuelo de los Navíos, no contaba con población estable, tenía una distancia extremadamente incómoda y larga respecto del centro de la ciudad, de lo que era el centro no solo geográfico, sino el centro de actividad política y económica. La complicación de ser un lugar de terrenos pantanosos, anegadizos, situación que se extendió en el tiempo varios siglos hasta que se pudo controlar la cuestión de las inundaciones. Es una zona con una problemática física y geográfica que daba para pensar que iba a terminar siendo un espacio olvidado, perdido. Raramente se podía imaginar que de La Boca iba a surgir una actividad pujante desde el punto de vista económico y social, y que iba a alcanzar un grado de desarrollo cultural en la pintura, en las letras, en la música, en el campo del deporte, prácticamente inexplicable. Por eso hago esa alusión al famoso milagro de La Boca, lo que considero que es un milagro en nuestra historia. Y también me gusta decir algo que me comentó una vez un amigo que no es boquense, pero que siempre amó y estudió mucho La Boca, cuando decía que todo lo que le pasó a La Boca en chiquitito, a la larga y con el tiempo le terminó pasando al país. Todos los grandes procesos que vivió el barrio de La Boca, en pequeño, en miniatura, terminó luego pasando a la República Argentina. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Pero ¿por qué La Boca sigue siendo un punto de atracción y de atención permanente para la gente, no solo de esta ciudad? Por ahí se dice que La Boca no es lo suficientemente valorada por los porteños, y sin embargo es querida y buscada por los extranjeros que llegan a esta ciudad. Empecemos pensando en el nombre de La Boca. Así como los barrios más antiguos de Buenos Aires llevaron desde sus orígenes las denominaciones de las primeras parroquias, pensemos en los barrios antiguos que tienen el nombre de las parroquias: San Telmo, Montserrat, San Nicolás, La Merced. Después estaban los barrios que
tenían la denominación y adquirían la denominación de los primeros propietarios, ¿no es cierto? Villa Devoto, Villa Soldati, personalidades que los primeros que se fueron afincando en estos sitios. Y después los barrios también que tenían alguna referencia a un sitio, lugar o espacio característico de ese barrio. El Parque de los Patricios, Caballito, con el famoso Caballito de la Veleta, se me ocurre las barracas, ¿no es cierto? Las primeras barracas que se establecieron en el barrio que lleva el mismo nombre, en realidad Barracas al norte, estaban las barracas al sur que eran del otro lado del riachuelo. Hola Luis, hola. Y La Boca adquirió el nombre del espacio geográfico que le tocó ocupar. No había otra forma de denominarla que la boca del riachuelo, que era la entrada del estuario a esta ciudad, y que tuvo además un poco esa historia, siguió el barrio de La Boca sigue la historia del derrotero del puerto, el fallido puerto de la ciudad de Buenos Aires, el puerto que debió ser, el puerto que fue en sus orígenes y que luego se perdió, el puerto que terminó siendo además la condena, el puerto fallido que termina siendo la condena del barrio, porque sobrevive un puerto durante una determinada cantidad de décadas, pero que no adquiere la relevancia de puerto, al no ser puerto de aguas profundas, trayendo consigo esa problemática de el abandono, el deterioro que empieza a sufrir la vida económica del barrio de La Boca hasta la desaparición definitiva de toda actividad portuaria. Es decir, La Boca recorrió todo un derrotero histórico que comienza con un diagnóstico, podemos decir, negativo, casi desesperanzador. Vamos a ir hablando de algunas de esas cosas. Adquiere un punto de desarrollo fundamental y muy grande entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Finalmente le toca vivir el periodo de la degradación económica y social que se potenció prácticamente hasta hace unos muy pocos años, en los que, al conjugarse la enorme demanda turística por el conocimiento de La Boca y algunas acciones de inversión pública importantes para su recuperación, pienso en la usina del arte, pienso en el emprendimiento de recuperar el puente Nicolás Avellaneda y ahora el puente Transbordador, que está en plena ejecución su restauración y puesta en valor. Pienso también que fue fundamental, como mencionaba antes, la obra de ingeniería civil del control de inundaciones. Eso potenció otra vez al barrio de La Boca, que había sido olvidado de la mano de los administradores públicos y de los inversores privados. Podemos augurar con cierta esperanza, sobre todo aquellos que somos boquenses nacidos y criados, aunque circunstancialmente no estemos hoy siendo vecinos en el barrio de La Boca, podemos augurar un futuro venturoso para el barrio que le dé nuevamente el protagonismo que supo tener. Pero como esto se trata de hablar un poco de la historia, me gusta contarles, no voy a leer, voy a ir contándoles algunos apuntes que tengo sobre la base de estos trabajos que refirió Aide Cafarena, estos libros en los que tuve alguna investigación sobre el desarrollo y el barrio de La Boca, que son, por supuesto, además producto no solamente de investigación y de tomar testimonios orales y en otros casos documentales. Creo que siempre todos los que nos dedicamos a la historia de La Boca tenemos que referirnos ineludiblemente, primero a los historiadores formales, los historiadores fundacionales de nuestra historia boquense. Don Antonio J. Busich, que creo que veo por ahí el retrato, fundador del Ateneo Popular de La Boca, entidad de la que soy socio, un hombre de una extraordinaria capacidad de trabajo, fundador del Seminario y Archivo Histórico del barrio de La Boca, que escribió gran cantidad de trabajos sobre la historia de nuestro barrio
La Boca de Riachuelo es la obra, digamos, cumbre de su producción literaria. El otro, también muy caro a mis sentimientos particulares, José Pugliese, que fue miembro fundador y presidente de la agrupación Gente de Arte y Letras Impulso, el historiador, diríamos, la contracara de Busic. Si lo tomamos como en términos de comparaciones históricas, podríamos decir un poco que don Antonio J. Busic es el Bartolomé Mitre de la historia de la Boca y don José Pugliese es el Vicente Fidel López. No se parecen en nada. Ahora, los dos son ineludibles para conocer la historia de la Boca. Ineludibles. Y después quiero hacer dos menciones a título personal, pero que también considero insoslayables para conocer la historia de la Boca. Una de ellas es Eve Clementi, nuestra querida amiga Eve, que en los años 90 se propuso una construcción testimonial, oral, de la historia del barrio de La Boca, que se hizo realidad con este libro del Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, de La Boca un pueblo. Un trabajo extraordinario en el que tenemos alguna participación circunstancial, pero que se ocupa de ordenar y de tomar una serie de testimonios y aportes de la historia que es producto de la tradición oral. Que hoy lo tenemos y podemos recurrir a ella porque hubo alguien como Eve Clementi que fue con sus zapatitos a caminar las irregulares calles del barrio de La Boca, a sentarse horas enteras a escuchar testimonios, a grabar, a tomar apuntes, a reunirse en algunos bares y bodegones históricos de nuestro barrio, compaginar este trabajo que yo creo que es tal vez el que completa esta trilogía de trabajos históricos, de fuentes históricas para todos los que nos dedicamos a la historia del barrio de La Boca. Y la otra referencia que quiero hacer es a la de un protagonista de este trabajo de Eve Clementi, que fue Rubén Rodríguez Conciolo, a quien muchos de ustedes conocieron porque participó de certámenes de baile popular, un historiador no tradicional, un historiador también del testimonio, pero además él mismo, un memorioso, un charlista, un productor, un contador de historias extraordinario, que ha sido para algunos de nosotros una guía fundamental, trascendente para el ordenamiento de un montón de cuestiones que tienen que ver con la vida del barrio de La Boca, lo que diríamos la vida cotidiana del barrio, la historia de la vida cotidiana, del todos los días, la historia de la calle, la historia de los personajes, la historia de los pequeños lugares, la pequeña historia. Ese es Rubén Rodríguez Conciolo, a quien yo califico como el tercer historiador de La Boca. No tiene un libro del barrio de La Boca porque no llegó a hacerlo, a lo mejor un día con los amigos que lo conocieron podemos llegar a compaginar el trabajo, porque ha quedado una gran cantidad de trabajos individuales, monografías, de sus investigaciones y de sus producciones literarias, podamos llegar a dar a conocer lo que consideramos el tercer libro de historia del barrio de La Boca. A ver, decíamos que para mediados del siglo XVII la margen izquierda del Riachuelo no tenía población estable, atentaba contra su desarrollo la lejanía que separaba a ese espacio que tampoco estaba muy incorporado a la ciudad, sino que era considerado más bien un espacio de suburbio más que urbano. Hay testimonios recogidos por don Antonio J. Busic en el sentido que los primeros pobladores del barrio de La Boca, asentados en forma temporaria y digamos poco estable, pero sin demasiadas condiciones, eran poblaciones de negros esclavos huidos en determinadas circunstancias, sobre todo en la zona de lo que se conocía como el Tragaleguas, el espacio de tierra que se extendía desde la actual calle Wenceslao Villafañe hasta las laderas del Parque Lezama, toda esa zona baja de pajonales cercanos al Riachuelo, donde están asentados rústicamente. Una zona desconocida y mal vista para la gente, si se quiere, para la gente respetable de la ciudad de Buenos Aires de entonces. En las adyacencias de las barracas, es decir, ya estamos hablando de la zona más alejada del Riachuelo,
empezaron a aparecer algunas esporádicas pulperías que dieron motivo a algunos conflictos porque empezaron a establecerse allí o a parar por allí los marineros, y motivó que para 1807 un personaje de nuestra historia como Martín Jacobo Thompson, titular de la Capitanía de Puerto de Buenos Aires, pidiera a las autoridades el cierre de esas pulperías de la zona prohibida de lo que hoy es la Boca de Riachuelo, porque dice, según reza el escrito, solo sirven para causar daños, son juntadero de vagos y jugadores, por las noches atraen con sus corrupciones a los serenos de los buques que allí están anclados, etc. O sea, ya tenía mala fama y la seguía acrecentando. Esto lo hemos tomado del Diario de Buenos Aires de Alberto Salas. Hay también un primigenio astillero ubicado más o menos hacia principios del siglo XIX, propiedad de Miguel Pons, que construyó allí los primeros cascos de hierro botados en el Riachuelo, una pequeña incipiente inicio de la industria naval, poco y nada realmente. Al transitar por los caminos que empezó a conocer en esa zona para 1817, Diego Brittain, un soldado inglés, compró esos terrenos de Juncales del barrio de La Boca, superficie más o menos aproximada en 196.000 metros cuadrados, que limitaban al norte con el Parque Lezama, al este, que era la zona más poblada entonces, con el Río de la Plata, y al oeste con el Arroyo del Piojo, a donde hacíamos referencia recién, que corría donde está la actual calle Wenceslao-Villafán. No hay un poblado propiamente dicho, son pequeños asentamientos irregulares. Hay quienes levantan su casa o su choza en forma absolutamente irregular, lo que ya produce para 1826 la preocupación de nada menos que don Bernardino Rivadavia. Pero fíjense que en poco tiempo, ya para ese 1830, según Nicolò Cuneo, La Boca ya tiene 2.000 habitantes establecidos. De a poco, fíjense con qué velocidad se empieza a extender como un pequeño hormigueo, ¿no? Para 1835 el gobernador de la provincia de Buenos Aires dispuso la apertura de la calle Defensa para llegar por ella al centro del barrio de La Boca, que no tenía sino forma de comunicación con la zona céntrica de la ciudad. En La Boca se hallaba lo que hoy es el cruce de la avenida Pedro de Mendoza entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, se hallaba allí asentada la Capitanía General de Puerto, a la que hacíamos referencia recién. Juan Manuel de Rosas, según testimonios de personajes que todavía viven en el barrio, por tradición familiar, contaba que solía tener la costumbre de visitar a unos amigos que tenían unas barcazas con las cuales en esos pajonales boquenses cazaban patos. Su amigo se llamaba James Carman, era un afincado irlandés que había comprado algún terreno a Diego Brittain y cuya familia, los Carman, todavía son vecinos afincados en el barrio de La Boca y son vecinos de la agrupación Impulso. De a poco se van multiplicando la instalación de astilleros, de almacenes navales que alimentan la actividad incipiente de ese puerto desordenado todavía. Surgen algunas pequeñas fábricas artesanales y se empieza a dar la característica del barrio típico de obreros. La Boca comienza a estar de a poco incluida en la ciudad de Buenos Aires, ya que no se la consideraba como tal. Ya para la caída de Rosas, a instancias de un concejal de la ciudad de Buenos Aires, el camino que iluminaba la entrada a La Boca, el camino cambia el sistema de iluminación a aceite por el queroseno. Martín de Musí, un navegante cuyo nombre llevaba una calle de la ciudad, ha sido cambiado hace unos pocos años, explica: el puerto de cabotaje se encuentra en el pequeño arroyo de Barracas o Riachuelo, a 3 kilómetros del centro de la ciudad. La embocadura de este río en el Plata se halla obstruida por una barra que se ha tratado en vano de eliminar.
pero es posible atravesarla en alta marea, uno de los problemas grandes que tuvo siempre este pueblo. El interior de este riacho es suficientemente profundo para goletas, y allí se ha formado una gran población y un pueblo que se denomina La Boca. En 1859 se hace la división civil de la ciudad de Buenos Aires en 12 juzgados. La Boca para entonces estaba incluido en el juzgado de paz de Barracas al Norte o Santa Lucía. Ese mismo año ese es el año en el que ese juzgado se separa del juzgado de San Telmo, que funcionaba en la iglesia de Ningún. En la sesión del 5 de julio de 1859 del Consejo Deliberante hay un proyecto de Emilio Castro en el cual indica la conveniencia de darle denominación oficial a las calles de La Boca. Porque las calles de La Boca las conocían los vecinos, los que eran oriundos, los afincados, algún que otro vaquiano las indicaban según la casa de tal, el establecimiento de cual, se tenían referencias no formales. Ese mismo día, en esa misma sesión del Consejo en el año 59, se dispuso la primera construcción de veredas de ese barrio. Para 1869 hay un estudio topográfico de Buenos Aires que ya indica que existen 869 casas en el barrio con un promedio de 7,8 personas por casa. Fíjense, ya empieza el problema del hacinamiento, que era algo muy característico que se extendió por mucho tiempo. Aunque las casas son de madera y zinc, ya lo señala para ese entonces, sobre pilotes. Cuando vayan a ver la exposición del Museo Quinquela, que se inaugura el sábado, si es que la van a ver, pero que las invitaba Aide, van a ver que hay un cuadrito que es de principios del siglo XX, de uno de los fundadores de Impulso, Francisco Busurro, que se llama Casas Boquenses. Es un cuadro pequeño, pero todas las casitas de La Boca están entre medio de este paisaje que yo les relato. Son charcas, ciénagas, juncales y las casitas sobre pilotes y hechas de madera y zinc. Los digo como dato anecdótico, ya que lo estamos contando, ahí se va a ver un testimonio pictórico de lo que se vivió por entonces. En 1870 el gobernador Emilio Mitre dicta la ley 654, por la que el barrio de La Boca conquista su propia jurisdicción, fija los límites del nuevo juzgado de paz, que se denomina San Juan Evangelista, tomando la denominación de su primera parroquia, y que marca los límites dentro del cual el juzgado ejerce su jurisdicción. ¿Cuáles son estos límites? Está la calle Defensa, en realidad se denominaba Defensa entonces, pero hoy la conocemos como Avenida Regimiento de los Patricios, y su prolongación, pasando por entre las propiedades de Marín y Lavallol, hasta tocar con el Riachuelo. Y lo divide, esto respecto a su límite con el Juzgado de Paz de Santa Lucía. Respecto al Juzgado de Paz de San Telmo, toma como referencia la calle General Brown, hoy conocida como Avenida Martín García, y el límite norte de los terrenos de Britain, y del partido de Barracas al sur, hoy Avellaneda, por el Riachuelo. Límites históricos del barrio de La Boca, según nos cuenta Antonio J. Lucich en su obra. El flamante juzgado se llama, como les decía, de San Juan Evangelista. El primer juez designado fue Sebastián Casares, juez de paz hasta entonces del barrio de San Cristóbal, que actuaba también en Barracas al norte. El juzgado funcionaba, como ya mencionábamos, toma una instalación cercana a la capitanía del Puerto Antigua en Pedro de Mendoza y Martín Rodríguez. En 1882 a La Boca le asignan la seccional 20 de la policía. Ya para entonces tiene iglesia, tiene escuela, hay tranvía que llega hasta La Boca, hay ferrocarril. La mayor parte de su extensión, no obstante, sigue estando cubierta por camalotes y azotada por las inconvenientes que se producen por las inundaciones. La población se ubica mayoritariamente en la Vuelta de Rocha y en los caminos más importantes, más urbanizados, que eran el Camino Viejo, la calle Necochea, y el Camino Nuevo, la avenida Almirante Brown, que conocemos hoy.
una última referencia en números duros para tener en cuenta. Para 1887 la población estaba distribuida en 124 manzanas con una totalidad de 24.498 personas en 800 casas. Nació de esta manera el pueblo de La Boca que hacíamos referencia al principio. Quería dar esos datos referenciales que también están en el libro que les vamos a dejar en la biblioteca de Baile Popular. Y la verdad que otra de las cosas que hay que tener en cuenta respecto de cómo alcanza un grado de desarrollo importante el barrio de La Boca es a través de la cuestión política. El barrio de La Boca tuvo una enorme actividad política desde sus mismos orígenes. Estábamos hablando en 1870, se funda el primer juzgado de paz, y para 1871 se hace en La Boca el primer ejercicio del sufragio, en los atrios de la iglesia de San Juan Evangelista en la calle Olavarría y Martín Rodríguez. El primer comicio es del año 1871 y resulta electo primer concejal de la barriada un señor que no era del barrio, era Emilio Urte. Elección de segundo grado, porque por entonces las elecciones no eran directas, se elegían cuerpos de electores y luego esos electores votaban, por eso estaba tercerizada la elección, era una segunda vuelta prácticamente. Tuvo una vida cívica bastante agitada el barrio de La Boca. Uno de los protagonistas de esa vida cívica fue Pepe Fernández. José Fernández, un importante personaje que no era de La Boca, pero que se afincó en La Boca con algunas pretensiones políticas para tratar de destacar. Y empezó su carrera política al lado de el hombre más importante de la política en La Boca por entonces, que era Bartolomé Mitre, muchos genoveses, muchos italianos, muchos garibaldinos. Vamos a encontrar en innumerable cantidad de publicaciones del barrio de La Boca, con numismática, medallística, con la imagen de don Bartolo, que era muy querido en el barrio, había sido muy seguido, tenía muchos seguidores, y tanto es así que en el año 1874, cuando Bartolomé Mitre y su partido desconocen la elección en la que ganó Nicolás Avellaneda, que era el candidato oficial de Domingo Faustino Sarmiento, producen una sublevación, una revolución en la provincia de Buenos Aires, y una batalla famosa fue en La Verde, y hasta allí algunas personalidades del barrio de La Boca, identificadas con Mitre, conducidas por Pepe Fernández, fueron hasta ese lugar a perder la batalla, ya que definitivamente el provincialismo que representaba Bartolomé Mitre fuera vencido y efectivamente Nicolás Avellaneda asumiera la presidencia el 12 de octubre de 1874. Los provincialistas van a tener otra sublevación importante 6 años después, que es cuando se resiste la federalización de nuestra ciudad, que entonces era la capital provincial, y para convertirla en capital del Estado federal. También en esa ocasión, cuando se subleva la gobernación de Carlos Tejedor contra el poder federal, en ese entonces lucha, algunos boquenses se fueron a acompañar a Tejedor y otros se quedaron cumpliendo funciones en defensa de la autoridad federal. Por ejemplo, pero hay una anécdota interesante, porque en la zona de La Boca se produce un enfrentamiento naval, fíjense, una batalla naval. ¿Dónde? En el Riachuelo, frente a la Barraca Peña. Dos navíos, uno que estaba identificado con las fuerzas de Carlos Tejedor, que se llamaba el vapor Riachuelo, que transportaba material bélico, lo traían de la provincia hacia la capital, hacia la ciudad, fue interceptado por el lanchón Talita, que estaba al servicio de la prefectura, o sea, de las autoridades federales, y hubo un enfrentamiento sin víctimas, pero sí, por supuesto, un enfrentamiento que tuvo también efusión de pólvora, pero no de sangre. Eso estamos hablando de 1880, pero La Boca también en ese entonces estaba muy tomada por la cuestión de la lucha por el sufragio. Empezaron a aparecer algunos referentes políticos barriales que se identificaron desde muy temprano con la formación de la Unión Cívica, que se produce cuando está gobernando Miguel Juárez Celman y se
conforma primero un nucleamiento juvenil que se llama Unión Cívica de la Juventud, que luego se transforma en Unión Cívica, donde confluyen los primeros dirigentes políticos que van a darle formación en muy pocos años a los primeros partidos argentinos orgánicos: la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista. En ese grupo de amigos de la Unión Cívica, partidarios de Alem, forma Rufino Pastor, un empresario teatral, un empresario del barrio de La Boca, propietario del Teatro Ateneo Iris, ubicado en la avenida Almirante Brown al 1300, que se identifica prontamente con la consigna alemista y forma el Club Independiente de San Juan Evangelista. Es el presidente de esa formación, y ya el 15 de diciembre de 1889 hace un acto en ese teatro, el teatro que era de su propiedad, en el que los oradores son Francisco Barroetaveño, Emilio Gullón y nada menos que don Bartolomé Mitre, que para entonces estaba integrando las fuerzas de la Unión Cívica, que más tarde va a organizar la revolución del 26 y 27 de julio de 1890 contra el presidente Juárez Celman, a quien acusaban del unicato. Rufino Pastor participó de la revolución junto con sus partidarios y con sus seguidores, sufrió cárcel por la revolución del 90 y sufriría cárcel también por las revoluciones posteriores, la de 1893 y la de 1905. Un hombre de gran predicamento en el barrio de La Boca, que en realidad se hizo cargo del liderazgo del espacio político que representaba Leandro Alem, y luego fue la Unión Cívica Radical. Cuando se divide, la Unión Cívica queda con Bartolomé Mitre y la Unión Cívica surge, la Unión Cívica Radical, con Alem a la cabeza. En la revolución de 1890, la participación de La Boca, si bien relativa, podemos hacer referencia a dos episodios. Uno es que desde la estación General Brown, que estaba ubicada, la estación del ferrocarril, que estaba ubicada en Olavarría y Garibaldi, partió un contingente policial, de funcionarios policiales que fueron reclutados en diversos barrios de la zona sur, incluida la sección 20 de La Boca, y se los llevaron hacia el centro de la ciudad a reducir la formación revolucionaria que estaba sentada en el Parque de Artillería, donde hoy tenemos el Palacio de los Tribunales, al mando del coronel Alberto Capdevila, que era el jefe de la policía. Mientras tanto, en La Boca, al producirse ese desplazamiento de las fuerzas policiales, en las noches del 26 y 27 de julio, cuenta José María Brignone que un espectáculo único en su historia, pletórico de inquietudes y de zozobras, ya que de todas las ventanas de las casillas de madera que formaban compacto núcleo se habían convertido en cantones. Aquellos viejos revólveres y pistolas que acompañaban al cuchillo la navaja formaban el equipo infaltable de todo inmigrante obrero de puerto, que sin familia vivían de a 4 o 5 en una pieza de habitación. Salieron entonces a relucir al amparo de la noche y de la ausencia de vigilancia policial, durante largas horas hasta agotar las municiones. Innúmeros fogonazos y formidables estampidas ofrecieron espectáculo inolvidable de peligrosa pirotecnia y diversión imprudente. Fíjense, la participación de los revolucionarios de La Boca fue tirar unos tiros al aire hasta que se gastaron las municiones. Así fue contado por José María Brignone, uno de los cronistas de la historia del barrio de La Boca. Si alguien tuvo oportunidad, hay una fotografía histórica de Alem con sus amigos y partidarios del barrio de La Boca, encabezado por Rufino Pastor, en un libro que se llama Mensaje y Destino, Leandro Alem, Mensaje y Destino, editado por Editorial Raigal. Es una foto que toma Arquímedes Imacio, el primer fotógrafo del barrio de La Boca. Es una foto tomada en un recreo de la isla Maciel, de un almuerzo campestre en homenaje a Leandro Alem. Yo no tuve la precaución, a lo mejor por olvido, entre otras cosas no encontré el libro de Lucich, que lo quería traer para tenerlo acá, pero bueno, son cosas que nos pasan a los libreros. Tenemos tantos libros que no encontramos donde lo dejamos, pero quería traer el ejemplar de la foto de Alem en la isla Maciel celebrando un encuentro con sus amigos de La Boca. La
La Boca tiene, además de estos recuerdos sobre la participación de los orígenes en la formación de los primeros partidos, por supuesto no podemos dejar de señalarlo, y estando presente el amigo Fernando Finbar, la elección de Alfredo Palacios como el primer diputado socialista de América. En la primera aplicación de un sistema de elección uninominal inspirado en el sistema británico, que dividía el cuerpo electoral en tantas circunscripciones como candidatos debían ser electos. Por iniciativa del ministro Joaquín B. González, ministro del Interior de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, se sancionó la ley, para entonces la ley 4161, procuraba darle una apertura, si se quiere, a la participación. Ya había habido revoluciones, había habido muchas protestas, empezaban las protestas sociales, los movimientos anarquistas y socialistas ya estaban muy presentes en la protesta, en la defensa de los derechos. Entonces se le ocurre a uno de los grandes conservadores ilustrados de la Argentina, como fue Joaquín B. González, se le ocurre la fórmula británica de la elección uninominal como para darle la posibilidad de aparecer algunas minorías tolerables en el campo parlamentario. Pero la cosa le sale un poco al revés, podríamos decir, porque en realidad no sirvió para oxigenar el sistema político, pero sí sirvió para abrirle la puerta a uno de los grandes protagonistas de la política argentina del siglo XX. Merecería un reconocimiento especial en homenaje a la continuidad que tuvo además Alfredo Palacios en la lucha por los derechos, no solamente los derechos sociales, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez. Ha sido realmente un preclaro en ese sentido, un gran luchador, y ha sido para nosotros los boquenses un profundo orgullo que su primer diputado elegido por el sistema uninominal fuera nada menos que un socialista, contra todos los pronósticos, porque en realidad en esa elección se postularon por la Boca, por la circunscripción San Juan Evangelista, 6 candidatos disputaron la banca de la circunscripción cuarta. Miguel Húngaro, afincado en el barrio de la Boca, un hombre empresario, el secretario del presidente de la República, Jaime Liavaliol, intentó ser electo también diputado, sin el patrocinio de Roca, hay que decirlo, Roca no tenía mucha simpatía. Un descendiente de la familia de Nicolás Avellaneda, que también tenía un domicilio fijado en la avenida Almirante Brown y por eso se postuló. En definitiva, bueno, Alberto Rodríguez Larreta, un apellido que nos suena hoy muy familiar, Miguel Tedín, por los mitristas, eran los candidatos que se postulan. Alfredo Palacios, hombre que ya venía trabajando la zona desde el punto de vista de la atención a los reclamos de los obreros, atendiendo gratuitamente. Si ustedes van a la zona de la Vuelta de Rocha, van a encontrar el caminito, ahí nomás sobre la calle del Valle Iberlucea, donde está el Museo de Cera, van a encontrar una pequeña plaquita muy desgastada, muy enmohecida, que todavía señala que allí se encontraba el centro socialista donde se proclamó la candidatura de Alfredo Palacios. Fue una elección, una campaña prácticamente manual, recorriendo los conventillos, acompañado e introducido por otro olvidado de la política argentina, obrero electricista Antonio Saccagnini, que fue concejal y socialista, un hombre como obrero propiamente dicho, porque era obrero electricista. Alfredo Palacios no era diputado obrero, lo fue Antonio Saccagnini. Saccagnini es el que lo llevaba a la Boca, el que entraba en los conventillos, el que conocía el dialecto ceneice, el que traducía. Entonces, el trabajo de zapa político que hizo Antonio Saccagnini en esa elección particularmente fue fundamental. El amigo García Costa relata magníficamente las vicisitudes de esa campaña electoral y de los resultados y después de la trayectoria parlamentaria de Alfredo Palacios. Nos eximen de todo comentario. Creemos que es un aporte fundamental a la verdadera historia que hay que contar de lo que significó Palacios, no solamente para el barrio de La Boca, que siguió siendo una personalidad muy querida y respetada, sino que además para toda la vida de y a la historia de nuestro Parlamento y a la historia de la República Argentina. No fue el único,
Fue el primer diputado socialista, pero además el más significativo, el más representativo, el que tenía además el aire romántico, el que perdura en el tiempo, pero que además tiene algo de leyenda también. Por eso siempre que se habla de la Boca y se habla de la política hay que hablar de Alfredo Palacio, no se puede soslayar, es fundamental y trascendente hacer una referencia a él. Cuando quise hacer un trabajo sobre caudillos y protagonistas de la Boca, quise precisamente dejar un testimonio y constancia de las otras personalidades, que a lo mejor con menor trascendencia, menor conocimiento, habían estado en determinado momento de la vida boquense al servicio de la comunidad. Y que a lo mejor fueron quedando de lado porque la historia les dejó relegados a una tercera o cuarta línea y no llegaron a la primera que llegó Alfredo Palacio, pero que también merece la pena mencionarse. Personalidades importantes, lo nombramos a Zaccagnini porque además fue fundamental en la elección de Palacio, pero él mismo fue fundamental en la historia del Partido Socialista y del Parlamento. Pero dentro del terreno de la política tenemos que mencionar, sin lugar a dudas, a los Anastasi, a los hermanos Anastasi, uno de los cuales fue jurista y diputado brillante, un hombre que introdujo la doctrina social, que además era un catedrático universitario extraordinario. Otro de sus hermanos fue el fundador de la farmacia, que todavía está, aunque ya no es propietaria de la familia, en la calle Necochea y Pérez Galdós, una farmacia emblemática. En Los Altos funciona el Ateneo Popular de la Boca, y el más importante de los hermanos era Manlio, que fue presidente de Boca. Más importante, el Club Atlético Boca Juniors. Los hermanos Elena, Reinaldo Elena y Santiago Elena, personalidades del radicalismo antipersonalista, eran hombres que estaban identificados con Marcelo T. de Alvear, no con Irigoyen. Pero sin embargo, eran verdaderos caudillos, estaban afincados en el barrio de La Boca, en la zona de la Plaza Mateu, que era la casa de los Elena. Reinaldo es el que tuvo más trascendencia, tenían un diario que editaban, un diario barrial que se llamaba La Pluma, pero además Reinaldo tuvo la característica de ser esos tipos que hundieron sus raíces en el barrio de La Boca y que no solamente hacían política, sino que estaban vinculados a toda una red de personajes y de instituciones y fueron benefactores en La Boca porque hicieron posible el Hospital Argerich, la mudanza a su ubicación actual, porque fueron fundamentales en la concreción de las obras filantrópicas de Quinquela Martín, cuando se establece el museo y la escuela, el Teatro de la Ribera, la escuela técnica, el lactario, el hospital odontológico. Todo ese circuito quinqueliano tiene un gestor político detrás, que es Reinaldo Elena, que en los años 30 es concejal de la Unión Cívica Radical Antipersonalista, integrada a la Concordancia, que era el frente político gobernante, la coalición gobernante que apoyaba a los presidentes de la década infame, que fueron Agustín Pedro Justo, Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Castillo. En esos años se produce el crecimiento, la concreción de esas obras de filantropía que todavía hoy podemos llamarnos dichosos y orgullosos los boquenses de tenerlas, y todos los porteños, porque sinceramente es extraordinario ese circuito que nos ha dejado Benito Quinquela Martín. Pero no nombro a Benito Quinquela Martín, y yo me introduje en lo de la política, y me estoy dejando pasar por alto algo fundamental en la historia de La Boca, que es el arte, que es la cuestión de la vida de la escuela pictórica. ¿Cómo te va a quedar? Les decía que era impensable que en un lugar con las características físicas y geográficas tan adversas se hubiera desarrollado una escuela de arte también de las características de la escuela de La Boca. Pero hay una explicación. La explicación es que esos grandes pintores, extraordinarios maestros que luego trascendieron, eran ellos mismos hijos de obreros y obreras. O sea, surgieron de las entrañas del pueblo, eran trabajadores, tenían las manos encallecidas, ellos mismos estivaron, calafatearon, desarrollaron los oficios de las actividades portuarias y navales. Y Benito Quinquela Martín es uno más. La historia de Benito Quinquela no la vamos a contar acá porque la saben todos,
pero el hijo del carbonero, el hijo adoptivo del matrimonio de los carboneros, él mismo la cámara, que funda junto con el grupo de amigos que siempre lo acompañó, Juan Carlos Miraglia, abuelo de Walter, que está acá con nosotros, su otro pariente, Vicente Bento, Arturo Maresca, y aquí me acotaste, Peluquero, sí señor, Vicente Bento Peluquero. Tenían también una empresa de pintura, por los dos juntos. José Luis Mengui, un artista, Cerrero, un artista de una finura, de una sutileza, y uno lo ve y lo ve rústico. Cuando ve la foto de Mengui, lo ve rústico. Y cuando ve, ¿lo llegaste a conocer? Cuando ve la obra, una mural. Esa gente fundó en el año 1940, lo digo con un profundo orgullo, la agrupación Gente, Arte y Letras Impulso, que circunstancialmente me toca presidir a mí en esta oportunidad, pero quiero decir, lo hacen en el estudio de la Cámara. Fundan Impulso en el estudio de la Cámara y empiezan a pensar en una sede, porque están pensando en lo mismo que pensaron ustedes cuando pensaron Bailes Popular. ¿Cómo regalarle a la ciudad, cómo regalarle al barrio de La Boca un espacio para el arte, para la poesía, para las letras, para la exposición del encuentro? Y lo encuentran después de la famosa inundación de abril del 40, que arruina a gran parte del barrio de La Boca. Y caen en una casa habitación por entonces abandonada, porque había quedado inutilizada, un barracón, una propiedad característica del barrio de La Boca, de madera y chapa, en la calle La Madrid al 355 y 351. Y acuerdan alquilarlo. Estaba arruinada por la inundación, incluso la humedad, duró mucho tiempo, se extendió por mucho tiempo, hubo que acondicionarla de nuevo con las metodologías y con los conocimientos que tuvo Juan Carlos Miraglia como escenógrafo, ambientándola con paneles, tapando la humedad de las paredes. Y ahí constituyen la galería que arranca en el año 1940 con una gran exposición de homenaje nada menos que a Miguel Carlos Victorino. Primera exposición de expositor en Impulso, que está cumpliendo este año los 75 años, es Miguel Carlos Victorino. Después por esa sala, que es todavía la que conservamos histórica, porque después en los 90, que en la parte trasera, de lo que sería el terreno, digamos, yermo que tenía el local, se construye un salón anexo con hormigón, para sala de exposiciones y auditorio, con losa, intentando el sueño, que a lo mejor un día tal vez se cumple, de seguir construyendo hacia arriba para hacer unos ateliers. Todavía no lo logramos, pero de a poco ahí estamos, seguimos trabajando en equipo. Pero ese local histórico, el de la primera parte del sector de adelante, que da sobre la calle de La Madrid, ese fue el lugar donde expusieron Bentoruti, Antonio Ver, Centurión, Raquel Forner, Lucho Fontana, todos, fueron todos allá. Y la modalidad era la charla, la conferencia previa. ¿Y quiénes hablaban? Hablaban los jóvenes, Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Laires, Ernesto Sábato, Conrado Nale Roxlo, Rafael Alberti, Ezequiel Martínez Estrada, no tan joven ya, Jorge Romero Brest, Ramón Gómez de la Serna. Fíjense qué personalidades iban a La Boca a hablar. Sábato lo nombraba. Sí, lo nombré. Pero la modalidad era la exposición y la conferencia, que durante muchos años fue muy exitosa. Y fue Impulso un espacio donde se formaron y se dieron a conocer, como bien dijo ayer cuando empezamos la charla, grandes artistas que tuvieron a lo mejor sus primeras oportunidades en ese lugar. Esto no resta mérito al Ateneo Popular, que es la otra gran institución histórica de La Boca, que fue fundada mucho antes, no tanto antes, en 1926, 7 de diciembre de 1926, que también tuvo muchísimo protagonismo, por supuesto, la familia Lázari, el gran maestro de Requinquela, de la Cámara, de Tiglio, que enseñaba en la Unión de La Boca. Por eso digo, la importancia que tuvo el arte en La Boca, de alguna manera también explica parte del milagro y de por qué La Boca sigue siendo, junto con sus
merecimientos históricos, más allá de lo anecdótico. Además es un barrio de enorme nombradía mundial. Yo no quiero arriesgar enojarme con los amigos de Boedo. Creo que es el barrio de más nombradía en el extranjero, porque vienen de todos lados a La Boca y vienen buscando a partir de las pequeñas y enormes simbologías boquenses. Quinquela, Boca Juniors, Maradona, todos símbolos fundamentales. Riquelme, ¿quién lo dijo? ¿Vos lo dijiste? Riquelme, ya tenemos a Tevez. No, bueno, hay que decirlo también, los dos grandes clubes surgieron en La Boca. Lo que pasa es que uno persistió, el otro se fue. Fue más fácil irse, se fue a la zona norte de la ciudad, le fue muy bien, hizo un extraordinario derrotero, pero el que se quedó es el que todavía guarda gran parte de la mística boquense que todavía nos caracteriza. Pero otra cosa que es significativa, y que creo que hay que decirlo porque habla bien de lo que es la vida cultural barrial. Ustedes se van a cruzar en La Boca con gran cantidad de muchachos y chicos que andan por la calle con la camiseta de River. Jamás vi una agresión. Miren que hay bronca, Jamás vi una agresión. Salí de noche. Sí, ¿cómo no? Que estabas hablando con uno del centro. No, en serio le digo. No, en ese sentido no ha habido eso. Hoy en día además las peleas más grandes en el fútbol se dan puertas adentro. Son peleas de mafia por los negocios. No es la gente la que se pelea. Estas son algunas de las ideas para compartir con ustedes de la historia de La Boca. Yo podría seguir hablando con ustedes, lo que ustedes quieran. Si quieren intercambiamos, hacemos preguntas, pero tampoco quisiera que se aburran. Lo que les tengo es el miedo a que empiecen a hacer así en la silla. Si empiezan a hacer en la silla, no, Lopa, si empiezan a hacer así en la silla, hay que terminar. No, pero personalmente creo que podemos hacer, si quieren, un pequeño intercambio sobre temas que quieran hablar de La Boca y lo planteamos así. ¿Me parece? Sí, perfecto. Yo no tengo problema. Unos minutitos más. Pregunta. Puedo decir dos cosas que Todo lo que nos unen. quieras. Vos sabés que yo con La Boca tengo una relación especial. Pero hay dos cosas muy importantes que a mí nos unen a ver con La Boca. Primero, después de haber hecho positivamente, sé que hizo las primeras obras de nivelación. No sé si las de la salubridad, sino Wenceslao Villafañe. Que se merece esa calle, uno de los tipos que más merece tener una calle. Luego se vino y se fundó La Capital, acá donde es la plaza ahora. Sí. La empresa de tranvías La Capital, y la que estaba acá, que luego absorbió todo el anglo, es el mismo personaje que Wenceslao Villafañe de la Boca. Importantísimo. Y en segundo lugar, vos sabés que la etapa del centenario, en Patricios y Pedro de Mendoza, se había instalado un atelier de Facio Becker con José Torres Revelo, el gran historiador posterior. De ese atelier, que se reunían muchachos de la Sociedad Estímulo, entre los cuales estaban Adán Vigo y otros de ellos, participaron en toda la bohemia de esa época de La Boca, y luego se empiezan a reunir, mejor dicho, él muda su atelier acá cerca de su Parque Patricio, acá a La Rioja y Garro, y se forma una tertulia en la cual participaban, venía gente de allá, participaba Quinquela, participaba Filiberto, etc. Ese es el lugar donde le van a presentar a Abraham Vigo y a esta gente, que ya habían constituido un grupo de barracas, se la presentan a la gente que va a constituir el grupo de Boedo, ahí en esa línea, ¿no? Y termina todo, gran parte de esa gente, terminan construyendo acá en la mitad de cuadra para hacer la pata plástica del grupo Boedo. Aparte de dos boquenses literarios, que son uno es Juan Palazzo, el hermano de Santiago Palazzo, muerto re jovencito, ¿no? No sé qué edad tenía Santiago Palazzo, no sé si llegaba a los 20 años, de los conventillos, hermano del conventillo de La Boca, y el otro va a ser Roberto Mariani, que también es boquense. O sea que una relación muy profunda. El cráter se llamaba el lugar donde el cráter se llamaba el lugar donde se reunían. Intercambiamos unos mails hace unos meses atrás a raíz del tema. Yo estaba con el tema de la Plaza Solís,
primera plaza del barrio de La Boca, que cumplió el año pasado 120 años. Vos me mandaste lo de la Plaza Mateo. ¿Te acordás que me mandaste cuando se inauguró el monumento a Domingo Mateo? Que hubo dos inauguraciones. Exactamente. Contame, yo cuento ahora lo de la Plaza Solís. Claro, la Plaza Mateo fue en el año 1910, para esa época hay toda una comisión que empieza a hacer todas las estatuas de los próceres de la primera junta, que anduvo mucho el director del Museo Histórico Nacional, Carranza, etcétera, etcétera. Ahora, algo pasó, porque ponen la maravillosa monumento que sigue en la Plaza Mateo, Claro, sí, un hermoso. dedicada a Mateo, y hay una inauguración oficial, pero el barrio no participa, hace su propia inauguración, no recuerdo ahora el nombre del concejal y demás, hace una inauguración aparte. Sí, no participó de la inauguración oficial. ¿no? Todo lo contrario de lo que pasa con la Plaza Solís. La Plaza Solís es la primera plaza del barrio de La Boca. Para que se ubiquen geográficamente, está muy cerca del puerto. Está entre las calles Caboto, Suárez, Ministro Brin y Olavarría. O sea, a una cuadra del puerto. Una zona candente. Se funda el 8 de julio de 1894. Es decir, hace 120 años atrás, el barrio de La Boca, que tenía autonomía desde el año 1870, no tenía plaza. Por pedido de los vecinos, que se hace un acto muy simpático al intendente, que para entonces era Francisco Bollini, en un acto en el que le dedican incluso unas décimas que son cantadas nada menos que por Gabino Ezeiza, le piden la asignación de una manzana para una plaza que sería la primera del barrio de La Boca, algo que concreta un par de años después, 2 años después, Federico Pinedo. Y se inaugura el día anterior, como una especie de ensayo general, el día anterior a la inauguración de la Avenida de Mayo. Por eso les dije 8 de julio de 1894. El 9 de julio de 1894 se inauguró la Avenida de Mayo. Pero en esa parada que se hace en la Plaza Solís, es como una gran parada donde el intendente, pero además, diríamos hoy, las fuerzas vivas del barrio, participaron muy activamente. Y la Plaza Solís tuvo una enorme trascendencia en la vida barrial, porque además su entorno estuvo muy vinculado y sigue estando, de alguna manera, no con las características de hoy, pero en ese entonces, en ese entorno se fundó el Mercado Solís, extraordinario, un mercado de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires, que además era, que la construcción sigue siendo hoy magnífica y hoy es la terminal de una línea de colectivos, de empresa San Isidro, de la línea 168. En la zona estaban los artistas, en la zona esa, tan cercana al cruce mitológico del tango, querido Fernando, donde eran Suárez y Necochea, Suárez, se podría decir, es la calle del tango en La Boca, porque en esas pocas cuadras, desde Suárez y Caboto hasta Suárez y Almirante Brown, todas las esquinas tenían cafetines donde los iniciados, los jovencitos, Francisco Canaro, Castriota, Lomuto, Arolas, Bernstein, tocaban en los distintos cafés y hacían sus primeras armas, luego se convirtieron en los grandes monstruos de nuestro tango. Bachicha de Ambrosio, bueno, por nombrar algunos. Y además, esa zona, la de la Plaza Solís, tiene la característica, donde todavía seguimos nosotros cumpliendo un ritual con los amigos de La Boca, es el viejo bodegón La Buena Medida, a una cuadra de Pedro Mendoza, que es un bar notable, pero es ante todo es un bodegón, como los bodegones de antes, que sigue siendo punto de encuentro y referencia para las instituciones y los amigos del grupo del barrio de La Boca, tanto los que estamos en Impulso, los que están en el museo, los que están en el Ateneo, los comerciantes más activos, los que tienen sus intereses comerciales y económicos en la zona, y además porque en ese mismo lugar, en los altos de esa propiedad, tuvo su taller uno de los fundadores de Impulso, Manuel González Lázara, un gran pintor de La Boca, y a media cuadra, menos de media cuadra por Suárez, en el número 74, vivió nada menos que Miguel Diomedes, una gloria de la pintura argentina, que obtuvo el premio Palanza, fue uno de los académicos de Bellas Artes, una figura fundamental. Y Suárez y Caboto es además un
un lugar característico de la vida carnavalesca de La Boca, de la época de los carnavales de oro. Allí se fundó la agrupación humorística Los Nenes de Suárez y Caboto, que todavía persiste, con algunas bajas obviamente, pero persiste y se siguen celebrando los carnavales en La Boca. Así que bueno, ¿qué otra cosa? A mí me gustaría, si era posible, que nos cuente un poco la historia de la cesión, de la adquisición de los terrenos por parte de Quintela Martín. Hubo la cesión del Ministerio de Educación, del Estado, las idas y venidas que tuvo eso. ¿De quién arranca? Y eso es de los años 30, no tengo el número exacto, le digo porque en realidad el museo se funda en el 36, pero se abre al público en el 38 y después es una sucesión. Son cada 2, 3 años, son las otras propiedades, pero los que empujan desde el Consejo Deliberante, por eso hice la mención, Reinaldo Elfín. Por supuesto, el intendente Bedia y Mitre estaba de acuerdo y participaba, incluso ha sido un asiduo visitante de la feria de Quinquela. Realmente, o sea, hubo una decisión, está bien decirlo así, una decisión política de apoyo y respaldo a la actitud de Quinquela para los 30, ya en Quinquela. O sea, cuando Quinquela pintaba a Leila Maciel, cuando lo vio con Ibadino, Quinquela después de los años 20, después de los viajes consagratorios a Europa, Quinquela ya se convierte en alguna medida Quinquela dice que él le inventó a La Boca. Yo creo que algo hay que concederle a Quinquela. Yo creo que en gran medida eso es parte de ese milagro boquense, porque La Boca surge a fines del siglo XIX y Quinquela nace a fines del siglo XIX. Son prácticamente, se crían juntos. Y él, en definitiva, como dice ese dicho, que pinta tu aldea y pintarás el mundo, Quinquela de alguna manera, con esas características que él tuvo, además con la típica bohemia de grupo que él supo construir a su alrededor, ya sea con sus compañeros de la Unión de La Boca, los alumnos de Lázaro, ya sea con los amigos de que después formaron Impulso, pero que eran los que iban a corretear y a pintar a Isla Maciel, la Orden del Tornillo, que es un poco posterior, pero Quinquela ya en los 30 es una personalidad. Quinquela ya el primer interventor urbano que pinta el Trolley 152, el tranvía 152, que lo pinta de colores, era el único que era con colores, que después se termina generalizando. Quinquela le da esas cosas que menoscabado por la gran élite de las artes, ¿no? Y sin embargo, el tipo fue vendedor, ¿sí? Él compró los terrenos y los Sí, son cesiones, son donaciones, sí. Y bueno, hay un tema también polémico en torno a la cuestión de la casa de Filiberto, que hubo en vida una expropiación, no en vida de Filiberto, pero sí hubo una expropiación que luego no fue tomada, no fue aprobada, y actualmente hay una expropiación votada por la legislatura y vetada por el Ejecutivo que impide que la casa de Juan de Dios Filiberto se constituya en Museo de la Música Popular Argentina, que es otra. O sea, se lo doy como ejemplo contrario, ¿no? Como digo, bueno, esta es la antítesis. Con Quinquela sucedió esto, existió la voluntad donativa y el apoyo político y la decisión política de gobierno de acompañar ese proceso. En el caso de Filiberto, con otros ribetes incluso, porque también hubo una cuestión judicial de por medio, por la sucesión, etc. Cuando está la ley de expropiación, la ley de declaración de utilidad pública y expropiación, el Ejecutivo veta. Entonces, digo, son las circunstancias, digamos, un hecho de características parecidas o similares termina siendo, digamos, de un modo en un tiempo y de otro modo en otro, según los actores. Tengo entendido que Quinquela dona y dice que hay que hacer una escuela en ese lugar. Lo único que pone como condición es que él quiere pintar un mural en cada aula. Sí. Y eso demora por décadas la autorización por parte del Ministerio de Educación. No tengo ese detalle, pero los murales los pintó enseguida. Porque yo conozco gente que era de la primera camada de concurrentes. Están los murales.
resistente que hicieron desde el primero inferior y que ya estaba el mural. Se hizo enseguida. Al menos así lo contó Quinquela. Lo que hizo Quinquela, en el archivo de Quinquela está toda esa historia, es impresionante, yo he estado trabajando al margen de decisión política. La lucha que libre el virus contra la burocracia. Bueno, sí, no querían que pintase. Exacto. Lo que hizo él fue, los pintó, se los llevó y se fue con un revólver. Exacto. Se lo cuenta él y dice, estaba descargado, pero como yo tenía fama de loco, pues, ¿Qué le sí, decía? no sé, se combate. ¿Qué le Igual hay Eso que es lo que decir que Quinquela está planteando una innovación Totalmente. enorme Totalmente. en el ámbito educativo, porque él plantea la importancia del arte en la educación, la importancia de la educación temprana, la importancia de la prevención de la salud de los niños. O sea que él hace un quiebre en el lugar de la infancia y de la educación y de la salud, que eso tiene que ser aceptado políticamente y además aceptado en los ámbitos de los que sabían del tema. Ahí Yo dentro, siempre- el hospital odontológico en colores. Claro, Desterrado el blanco. de yo la siempre me colores. pregunté qué vínculo tenía eso con su propia niñez. Sin Y duda. con su, porque la verdad que hoy lo planteado por Quinquela sigue siendo innovador. Por eso digo que no se le ha dado, no se le ha reconocido el verdadero lugar que tenía Claro. Quinquela, no solo en las artes, sino en cuestiones urbanísticas, en los que fue pionero. Y yo he visto que es una joya que espero que la cuiden, que la sigan cuidando. He visto en el Jardín de Infantes el libro de visitas de la gente que ha ido a los actos escolares, que en todas las escuelas las hay, escrito por Quinquela y con dibujos de Quinquela. Y me han contado, gente que ha trabajado en la educación con Quinquela, que él se ocupaba día por día de ir a ver cómo estaba la escuela, cómo estaba el Estaba jardín, en todo. cómo estaba la comida de los Estaba en chicos, todo, estaba en cómo todo. estaba el servicio de odontología, personalmente, día por día. Y era un magnífico pintor reconocido por todo el mundo. Te lo contaba Poncio. Exactamente. Que él era alumno, Sí, siempre fue que dice alumno. que fue la primera vez que se bañó con Poncio. Claro. Pero yo creo que lo que hizo fue dar un quiebre y dar vuelta a todo, la educación y el lugar de la infancia. Absolutamente, absolutamente. Digo, un hecho que me llamó mucho la atención, a ver si lo bien. La cuna del radicalismo se recibe en pleno apogeo irigoyenista, los hermanos encargados de varios acontecimientos, entre ellos la mudanza del hospital argelino. Los hermanos Elena eran alvearinos. Exacto. Eran simpatizantes de nada menos que de Alvear. Sí. Sí. Ellos viviendo en la Boca, no en Recoleta. Alvear era un tipo que además con la Boca tuvo mucha vinculación, no solo por Quinquela, además de por Quinquela. Alvear iba al atelier a verlo pintar a Quinquela, a sentarse en un tacho, dando vueltas, y se sentaba a verlo. Como hacía eso, iba al portón y participaba de la peña, siendo presidente. Sin custodia se iba, o iba con Regina del brazo y se iban a escuchar esas tertulias extraordinarias que debe haber habido, que hay que pensar, qué maravilla haber tenido esa playa de pensadores, de escritores, de grandes artistas, argentinos y extranjeros, que venían a hablar, a participar de la peña. Alvear iba mucho a la Boca. Y esto lo contaba, vos también lo nombraste, Diego Ponciolo, porque uno de sus tíos, creo que su tío abuelo, era caudillo de una rama radical que era irigoyenista, es decir, adversario de los helenos. Y le hizo la interna 20 veces y a Elena le ganaba siempre. Ponciolo, a Rómulo. Elena ganaba, era popular Elena. Entonces los votos del alvearismo de la Boca eran votos de Elena en realidad. Ganaba la interna, cuando estaban en el mismo partido, porque se divide, por eso yo hago el comentario de Elena, que en realidad él cuando llega a ser concejal, ya no es concejal por el radicalismo, por la Unión Cívica Radical propiamente dicho. Él va por la concordancia, que ya no estaban fuera del radicalismo. Y en los años del peronismo, y esto contado entre casa, Elena tenía tantos intereses, tenía un escritorio de remates, que como todos sabemos depende también en gran medida de la actividad judicial.
para no perder su lugar en el mundo de la vida judicial, en tiempos en que el peronismo avasallaba todo, Elena levantó el pie del acelerador. O sea, no digo que se hizo peronista como mucho radical decía Elena, se dio vuelta, no, pero Reinaldo era un tipo que entendía el juego político, no era su momento. Levantaba el pie, hacía menos política, mantenía las formas y vuelve al ruedo después de la Revolución Libertadora. Ahí vuelve en el radicalismo del pueblo con Balbín, con Sanserni Jiménez, etc. Y ahí él logra ser diputado nacional. A mí me lo han contado los diputados de ese entonces, que terminaba una sesión, se pueden imaginar, a las 2 de la mañana, y Elena los juntaba en la puerta de Rivadavia y entraban a irse con los coches, todo para la Boca. Y terminaban en las cantinas de Necochea. Y terminaban cantando en italiano, cantando o con los cantores de tango, o comiendo con Tita Merelo en la mesa, que era íntima amiga, con Quinquela también, con los pintores. Esa era la vida de la Boca y esa era la vinculación que tenía Elena. Superó todo. Ahora, cuando vino el antes que venga la hora alfonsinista, Elena perdió en el radicalismo. Porque Elena le ganan en los 70 a los Bellos, que son los que se hacen famosos. Le ganan ellos que eran punteros, los Bellos eran punteros de los Elena. Un día se le dan vuelta en el 72 y le ganan la parroquia. Y ahí se termina políticamente Elena. Pero fueron 70 años de dominación política. Sí, era grande. Elena muere en la época de Alfonsín, muere en el 87. Sin participación, estaba muy mayor, pero muere en el 87. ¿Cómo? Y los Bellos duraron de los 70 hasta los principios de los 90. Después de la caída de Alfonsín tuvieron un poco más de duración, pero algún concejal. El más tradicional fue Carlito Bello, que llegó a ser diputado nacional en el 85 de la época de Alfonsín. Pero ya no fuimos a la política. Estamos... No se levanten. Esto es barriología, para que ustedes sepan. Esto es barriología pura. Tenemos que agradecer. Soy académico. Esto es barriología, ya suena demasiado académico. Yo voy con los cuentos de la historia popular. No, la barriología es lo antiacadémico. Perfecto. Bueno, ha expresado un libro que acá tengo el editor, que fue el sufrido editor que que leyó en el libro de barriología y el editorial siempre. Bueno, y queremos decirle que no, ya está agotado el libro, no quiero vender el libro, no decir que quiero vender el libro, está agotado el libro. No, agotado. Bueno, yo lo tengo agotado. Entonces, ¿cuál es la dirección de Silvio Palermo? Medrano 288, la Casa de la Economía. No, les quería decir que vamos a continuar con este ciclo. En la semana de Boedo, Ricardo Lopa, que está acá presente, el 16 del mes próximo, se va a referir precisamente a Boedo. Y el 20 de octubre tenemos una fecha y estoy tratando de cerrar para que alguien nos venga a hablar de Nueva Pompeya, que es un lugar emblemático, pero que tiene poca gente que quiere hablar sobre ese barrio. Creo que ya vamos a conseguir una persona que vamos a hablar, vamos a ir con él. Y vamos a conocer Nueva Pompeya, esperando.